Como bien decía nuestro hermano en su intervención, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo ciclo de predicaciones con el tema de la persona del Espíritu Santo. Y hoy nos corresponde partir hablando acerca de esta promesa maravillosa que el Señor nos ha hecho a nosotros los creyentes. Amén. ¿Cuántos son creyentes acá? Amén. Para nosotros entonces la promesa. Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cierre sus ojos, por favor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Reconocemos, Señor, que sin su presencia somos ramas secas. Por eso en esta hora te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos, porque has cumplido, Señor, tu palabra en nosotros, has enviado, Señor, al Consolador. Por eso le rogamos, Señor, ese Espíritu Santo que habita en nosotros, que está en nosotros y que se ha movido, Señor, en nosotros. Este es su momento, este es su hora, este es su lugar. Por eso, Señor, le rogamos que no tan solamente oigamos palabras de hombre en este día, sino que podamos sentir esa llenura, Señor, en nuestros corazones. Para eso te rogamos, Señor, y te pedimos que sigas rompiendo toda dureza del corazón, que quites, Señor, el velo de nuestra mente y que despiertes en cada uno de nosotros, Señor, un hambre desesperada por ti. Señor, en esta tarde no queremos salir de este lugar solamente con información, sino que queremos salir con una vida transformada. Por eso te rogamos que tomes control de este altar, de cada pensamiento, Señor, de nuestras vidas, de nuestras palabras, Señor, para que solamente sean habladas y dichas las que sean necesarias para el necesario crecimiento de tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Y le pido, ¿cierto?, en su lugar donde esté, que pueda entonces clamar en su corazón. Saludamos a nuestros hermanos también que están a través de la plataforma de YouTube. Que Dios también les bendiga grandemente. Estén orando por los que nos vemos a nuestro alrededor. Nuestro pastor Jorge está bastante enfermo, así que también les pedimos la oración por él. Amén. Bien, la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto?, es una de las enseñanzas fundamentales que deben formar y ser parte de los pilares de las doctrinas de nuestras congregaciones. Porque el Espíritu Santo, como bien lo sabemos y entendemos, es la tercera persona de la Trinidad. Y como es la tercera persona de la Trinidad, es plenamente Dios. Y con una persona, ¿cierto?, con una personalidad propia, con un intelecto propio, con una voluntad propia, con emociones propias, y que no tan solamente su labor es acompañarnos y estar con nosotros, sino que actuar como un agente activo en la tierra. Y en la Escritura nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a entender y a conocer también a través de este mes que al Espíritu Santo, ¿cierto?, lo conocemos como el dador de la vida, como nuestro abogado, como aquel que nos santifica, aquel que nos unge, aquel que nos ilumina, aquel que nos regenera, aquel que causa en nosotros la convicción de pecado, aquel que nos santifica, que produce el fruto en cada uno de nosotros y que también, ¿cierto?, nos ha sellado con su garantía. Ese Espíritu Santo que también ha distribuido dones en cada uno de nosotros,
nos ha ungido, ¿cierto?, para cumplir diferentes funciones e intercede, dice la Escritura, con gemidos indecibles delante de la presencia del Señor. Aquel Espíritu Santo que nos enseña, que nos ayuda y que nos recuerda las cosas cuando son necesarias, el que nos guía y proporciona decisión en nuestras vidas cotidianas, el que nos da testimonio de la verdad, el que inspiró también las Escrituras y que es el sostén de nuestras congregaciones, que es el sostén de la iglesia en estos tiempos. Esa promesa del Espíritu Santo fue una promesa fundamental que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros, sus seguidores, para asegurarnos que nunca estaríamos solos. Y este Espíritu Santo que el Señor nos dejó no es, ¿cierto?, consolador. No es tan solamente una idea teológica, sino que es una persona divina que mora en nosotros los creyentes para transformarnos y para poder capacitarnos para cumplir su voluntad. Y déjeme decirle que si el Espíritu Santo fuera retirado hoy día en un 90%, si el Espíritu Santo fuera retirado hoy día de la tierra, en un 90% nosotros podríamos a lo mejor seguir actuando, seguir haciendo nuestras actividades, seguir funcionando en la iglesia, cantando, alabando el nombre del Señor, dando discursos, estudios bíblicos, alabado sea el nombre del Señor, reuniéndonos en diferentes lugares. Podríamos seguir funcionando, pero eso debería a nosotros llamarnos la atención y aterrarnos, porque la iglesia primitiva, iglesia que el día miércoles con la ayuda del Señor vamos a hablar acerca de ello, quizá a lo mejor no tenía nada de lo que nosotros tenemos en este tiempo, no tenía la tecnología, no tenía la forma en la cual nosotros adoramos el nombre del Señor, pero sí hay algo que ellos tenían, que era la dirección del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Algo que muchos de nosotros pareciéramos haber olvidado. Porque la iglesia primitiva no se movía si el Señor no se los decía. La iglesia primitiva no se movía si el Espíritu Santo no les hablaba. Por lo tanto, la invitación de hoy a través de este mensaje es que dejemos de conformarnos a hacer a seguir una religión de cartón y nos atrevamos, ¿cierto?, a recibir lo que realmente el Señor prometió para nosotros, que es este fuego que sentimos en nuestros corazones, el consuelo, ¿cierto?, y la dirección del Espíritu Santo. Para poder entender cómo el Señor nos entregó esta promesa, tenemos que ir al origen. Y déjeme decirle que es tan simple como que el Señor, desde el Antiguo Testamento, el Padre comenzó a anunciar a través de profetas como Joel y Ezequiel, donde ellos hablaron que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne y el Señor nos daría un nuevo corazón. Ese anuncio que fue entregado por los profetas del Antiguo Testamento fue ratificada también por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque en Juan 16:7 nos dice el Señor que es necesario que Él se vaya para que pueda venir este Consolador. Y que Consolador que presenta como la promesa de nuestro Padre, alabado sea el nombre del Señor. Promesa que se cumplió, como lo leemos, ¿cierto?, en el relato de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, fue derramado sobre los corazones de nuestros hermanos que estaban reunidos en aquel lugar, marcando entonces el nacimiento de la iglesia bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, la promesa del Espíritu Santo no fue un plan B tras la partida de nuestro Señor Jesucristo, sino que desde el Antiguo Testamento el Señor comenzó a hablar a aquellas ciertas personas que desarrollaban tareas específicas como los reyes, los profetas, ¿cierto? Sin embargo, Dios prometió en Joel capítulo 2, versículo 28 y Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, que Él derramaría el Espíritu Santo universalmente y que nos proveería entonces una morada interna. Esa es la promesa del Padre, alabado sea el nombre del Señor, que Él siempre quiso dar a sus hijos. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, debemos y tenemos que dejar de ver el Espíritu Santo como un evento opcional, como algo emocional, como algo pasajero, alabado sea el nombre del Señor, que está solamente en algunas oportunidades, porque el Señor, el Espíritu Santo, está con nosotros todos los días de nuestra vida.
Es la promesa que el Señor nos dejó para nosotros. Si somos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Tenemos entonces derecho a la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos tratar nuestra vida cristiana con el sistema antiguo que hemos hablado en muchas oportunidades de esfuerzos humanos, sino que tenemos que vivir la realidad en esta promesa que el Señor nos ha entregado a nuestras vidas. Ese Espíritu Santo ha sido entregado, ¿cierto?, como nuestro compañero fiel. La palabra, ¿cierto?, del Señor retrata a este ayudador, ¿cierto?, a este compañero, como el Paracleto, como el otro consolador. O sea, otro consolador similar, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que estaría presente continuamente, alabado sea el nombre del Señor, con nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de vez en cuando y se posaba sobre los hombres. Pero la promesa del Señor en Juan 14:16, como lo leímos, nos dice que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Ese Espíritu de verdad que está en nosotros, que está hoy día en este lugar, con nuestras vidas, ¿cierto?, viene constantemente en nuestro corazón a recordarnos las palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo, iluminar constantemente también nuestra mente para poder comprender las verdades profundas de la salvación. Por eso el Señor dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no fuese así, el Consolador no vendría a nosotros. En Juan 14:16, esta lectura que nosotros tuvimos ahí al principio, Jesús usa esta palabra, el Paracletos, una palabra que nosotros constantemente hemos escuchado y conocido, y agrega el alos Paracleto, vale decir otro de la misma clase. Vale decir que Dios no envió ni un ángel, ni quizá a lo mejor una influencia mayor, sino que nuestro Señor Jesucristo se envía a sí mismo, sino ahora, y lo hace, ahora en una forma que no conoce límites físicos. Este llamado Paracleto es el que comúnmente nosotros conocemos para poder estar al lado de. El Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros cada día. Es nuestro abogado frente a la acusación, es nuestro consolador en el luto, es nuestra guía cuando estamos confundidos. Porque la naturaleza del Espíritu Santo es la verdad, por lo cual siempre su presencia, ¿cierto?, va a traer claridad donde hay engaño, luz donde hay tiniebla, alabado sea el nombre del Señor, y unión donde hay división. Por lo tanto, amados hermanos, en nuestros mayores momentos de soledad o cuando estemos en una crisis de identidad, recordemos que el Espíritu Santo, el Consolador que ha sido entregado, está en nosotros. No necesitamos pedirle que Él venga desde el cielo, porque Él está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. No necesitamos quizá a lo mejor darle la bienvenida, muchas veces lo hacemos, ¿cierto?, en una señal de reverencia para entender que Él está en nosotros. Pero necesitamos nosotros rendirnos a su presencia, como constantemente se nos hablaba a través de la coordinación, para poder entender que Él habita en nuestro interior. Por lo tanto, cada vez que nos enfrentemos frente a este tipo de situaciones, circunstancias, sentémonos y conversemos con el Espíritu Santo tal como si estuviéramos conversando con Jesucristo a nuestro lado. Esa promesa que el Señor nos ha entregado tiene un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura que el Señor nos reviste de poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué íbamos a ser revestidos de poder? Dice la misma Escritura que para ser testigos, ¿cierto?, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo entonces nos reviste de poder de lo alto para poder testificar, para poder ser testigos eficaces del Evangelio en todo el mundo. Y esto es importante destacarlo porque la palabra que aparece señalada aquí para hablar de poder es la palabra griega dunamis. Y esa palabra griega dunamis
es la palabra de la cual también se deriva el dínamo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Los que son más antiguos se acuerdan de los faros que tenían las bicicletas antiguamente. ¿Se acuerdan o no? Mi abuelo tenía un camello, una pistera así grandota, y tenía una lámpara, ¿cierto?, al frente de esta bicicleta. Y esa lámpara en su interior, a ver si los hermanos de multimedia me ayudan, tenía, ¿cierto?, en su interior un dínamo. Alabado sea el nombre del Señor. No como ahora que son conectadas a batería, etc. Había un dínamo dentro de ese faro, de esa lámpara. Y para que esa lámpara tuviera carga, uno tenía que darle vuelta como una cuerda. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si ahora estamos más modernos, hay unas linternas que se aprietan y dan luz. ¿Las conocen? Sí. Algo similar. Ahí había que darle cuerda, y cuando el dínamo estuviera cargado, daba la potencia necesaria para poder alumbrar. Esa es la palabra que aparece acá señalada en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios nos va a dar poder, nos va a impulsar, nos va a dar la energía, el impulso, nos va a llevar adelante para poder anunciar de manera eficaz el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, amén. También el Señor nos va a ayudar y nos va a habilitar para obedecer al Señor. Nos va a ayudar, ¿cierto?, el Espíritu Santo, porque no podemos obedecer los mandatos, ¿cierto?, por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad y transforma entonces así nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Así también el Espíritu Santo nos da identidad y nos adopta. Alabado sea el nombre del Señor, porque nos libra del espíritu de la orfandad, de ser huérfanos y de la esclavitud, permitiéndole decir al Señor, Abba Padre, con la certeza de que somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Muchos hermanos buscan en este tiempo el Espíritu Santo para sentir algo, pero Dios lo prometió para hacer algo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Esta palabra dunamis, que aparece ahí también señalada, es de la cual también se deriva la palabra dinamita. Gloria al nombre del Señor, que Dios nos bendiga. O sea, vale decir, es un poder explosivo que rompe las cadenas. Porque el Espíritu Santo nos capacita también en carácter, nos da, ¿cierto?, el fruto necesario para poder desenvolver en nuestra vida y los dones necesarios para poder servirle. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo no nos da poder para nuestra propia gloria, sino que el Espíritu Santo nos da poder para que nosotros podamos hablar al mundo y el mundo vea a Jesús a través de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la valentía para poder hablar cuando nosotros tenemos miedo y nos da paciencia para amar también a quienes son difíciles de amar. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Evaluemos por tanto nuestra vida. ¿Hay poder en nuestro testimonio? ¿Hay poder en nuestras vidas? Hay poder, ¿cierto?, en lo que nosotros hacemos. Hay poder en nuestros cánticos, hay poder en nuestra alabanza, hay poder en nuestras predicaciones, hay poder en nuestro estudio, en lo que nosotros decimos. Hay poder en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Porque si nos sentimos estancados o nos sentimos apáticos espiritualmente, es porque muchas veces nosotros tratamos de batallar nuestras batallas o pelear nuestras batallas con armas que son carnales. Pero las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Y el Señor prometió darnos y nos ha entregado a nosotros herramientas y armas poderosas, dice, para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, hoy en día pidámosle al Señor que Él active ese poder, ese dunamis en cada uno de nosotros, en las áreas específicas donde hoy día nos sentimos débiles. Gloria al nombre del Señor. Debemos entonces reconocer que la presencia de Dios ya está con nosotros.
Y debemos entonces buscar una relación real y diaria con el Espíritu Santo. Debemos obedecer por amor. Porque Jesús vincula, como lo leímos en Juan 14:15 al principio de la lectura, Jesús vincula la llegada del Consolador con el amor y la obediencia. Si me amáis, dice, guarda mis mandamientos. Y entonces dice, yo enviaré, ¿cierto?, la promesa del Espíritu Santo. Al igual que los discípulos que estaban en el aposento alto, debemos nosotros esperar con fe el derramamiento continuo de su gracia en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice, no se embriaguen con vino. Antes bien dice, sean llenos del Espíritu. Porque el mandato de la llenura del Espíritu continúa constantemente en la palabra del Señor. Y ser llenos del Espíritu Santo significa que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo en nuestras decisiones que nosotros tomamos, en la vida en que nosotros llevamos. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos entonces permitirle al Espíritu Santo que Él guíe nuestras vidas, porque los hijos de Dios, dicen, los tales son guiados por el Espíritu Santo. Recibir la promesa es un acto de fe. Y lo hemos hecho, ¿cierto?, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero vivir en la promesa es un acto que diariamente nosotros debemos de seguir. Continuamente debemos de rendirnos a la presencia del Señor. Como lo leíamos, ¿cierto?, en Efesios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. O sea, es como que continuamente nosotros tenemos que estarnos llenando, alabado sea el nombre del Señor. Y esa llenura se actúa de acuerdo a la sed, como dice Juan capítulo 7, versículo 37, y la obediencia. El Espíritu Santo entonces es una persona y como tal puede ser contristado por el pecado o apagado por la indiferencia. Por lo tanto, si hemos recibido la promesa, debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que podamos continuar caminando con una comunicación continua y limpia con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. ¿Estamos siendo guiados nosotros por el Espíritu Santo? ¿O estamos siendo guiados por nuestra carne? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿O estamos siendo guiados por nuestras decisiones, por nuestro orgullo, por nuestro corazón? ¿Nos estamos sujetando al Espíritu Santo? ¿O queremos hacer lo que nosotros estimamos pertinente? Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta tarde, hermanos amados. Porque antes de tomar una decisión o de reaccionar muchas veces con ira, nosotros tenemos que ceder el control silencioso al Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros. El Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo que recibieron, como les decía adelante, nuestros hermanos ahí en día de Pentecostés, como lo dice Hechos capítulo 2, y le voy a invitar por favor que lo podamos leer. Hechos capítulo 2, versículo 1, si me acompaña, y voy cerrando con esto. Dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, dice, todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de trompeta, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Un detalle importante, versículo 1. Para poder recibir la promesa del Espíritu Santo, primeramente hay que estar. Para poder recibir la llenura del Espíritu Santo hay que estar.
Por eso es importante asistir a la iglesia. Si bien es cierto, no nos vamos a ir al cielo por asistencia, pero es importante estar en los momentos en los cuales nosotros nos reunimos como iglesia para adorar el nombre del Señor. Y no tan solamente tenemos que estar, sino que también tenemos que estar unánimes juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. El Espíritu Santo y su promesa no es el final. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere que nosotros vivamos la vida cristiana por nuestra cuenta. Porque Jesús nos salvó no para dejarnos huérfanos en medio de este mundo hostil, sino que nos salvó para hacernos templos vivos de su gloria. Por eso que el Espíritu Santo dice en la Escritura que Dios ya no habitará más en templos hechos por manos de hombres, porque Él habita en nuestros corazones. Muchos de nosotros, amados hermanos, fíjense que pareciera que vivimos como mendigos sentados arriba de un tesoro. Alabado sea el nombre del Señor. Porque tenemos al Creador del universo habitando en nuestro interior, viviendo en nuestro interior, pero seguimos caminando, seguimos operando bajo el agotamiento, el miedo y la derrota. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo no es un lujo para los supercristianos, no. El Espíritu Santo es el oxígeno que nosotros necesitamos cada día para vivir como creyentes del Señor en esta tierra. Cuando tratamos de hacerlo sin Él, esto se convierte en una carga pesada. Pero cuando vivimos con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos da la capacidad, el Señor nos capacita para poder vivir nuestras vidas con poder y con paz. Termino con esto. Hoy le quiero hacer una invitación doble. Para el que se siente seco, si su vida espiritual se siente como un desierto, bueno, hoy Dios ha permitido que podamos hablar de esto para pedir un nuevo derramamiento. No necesitamos fórmulas, solamente necesitamos hambre y sed. Porque el Señor dijo, ¿cierto? El que tenga sed, venga a mí y beba. Pero también queremos hacer una invitación para aquellos que buscan un propósito y quieren ser útiles para el reino de Dios, pero se sienten incapaces. Les queremos invitar hoy día a que puedan rendirse también al poder del Espíritu Santo. Que dejen de intentar de ser buenos por sí mismos y permitan, ¿cierto?, que el Espíritu Santo pueda trabajar a través de ellos. Estamos dispuestos a soltar el control de nuestras vidas y permitir que este soplo de Dios que sopló en el día de Pentecostés nos sople hacia donde Él quiera. La promesa está hecha, el Consolador está aquí, solo falta nuestra decisión. Les pido a que se ponga en pie, por favor.